Hartos de pagar los platos rotos. Así se encuentran los hosteleros españoles. La crisis de la pandemia les ha condenado a la más absoluta ruina y el Gobierno de España no hace absolutamente nada por ayudarles. Dueños de bares y de restaurantes han decidido salir hoy a las calles para protestar. Muchos lo han hecho rompiendo platos. Algunos se han manifestado esta mañana en Madrid frente al Ministerio de Economía, rompiendo platos en señal de protesta por la falta de ayudas. En Madrid, justamente, en Majadahonda, por ejemplo, el legendario restaurante As de Bastos ha visto cómo esta mañana empresarios, camareros y cocineros se juntaban todos ellos para estrellar los platos contra el suelo en señal de protesta. ¿Para qué queremos platos?, decían, si no tenemos clientes. Resulta que España es el único país de Europa donde el Gobierno no ha adoptado medidas de ayuda directa hacia los hosteleros. En el resto de países hay ayudas de todo tipo hacia un sector que consideran fundamental. Pero ¿cómo será en España, donde la hostelería, nuestros bares y nuestros restaurantes suponen casi el 5% de aportación a nuestro PIB? Más de 300.000 locales en toda España, más de 1,5 millones de familias dependen de este tipo de negocios y nuestro Gobierno no hace absolutamente nada. En algunas comunidades ha sido peor, lugares como Galicia o Cataluña, donde les han condenado al cierre. Decisiones judiciales, como hoy mismo en el País Vasco, donde han dicho que no se puede obligar a que sigan cerrados, que se les tiene que permitir permanecer abiertos. Al menos en Madrid les han dado un poquito de respiro al no obligarles a cerrar, pero aún así todos ellos están pasando por una situación realmente dramática y nuestro Gobierno no hace absolutamente nada. Es lógico que nuestros hosteleros estén ya hartos de ser ellos quienes pagan. Buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla de Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si así lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet y saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y también en patreon.com/Distrito TV y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Pero existen otras maneras de sintonizar con nosotros. Por ejemplo, descargarse diversas aplicaciones. La primera, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse esa misma aplicación para televisores Smart TV. La tercera, descargarse la aplicación de Distrito TV a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon, Xiaomi. Cuarta opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y una quinta opción, si quieren vernos desde Estados Unidos, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Mario Garcés. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. También con nosotros Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BioU, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, obtendrás un 15% de descuento. Así que ya sabes, llama al 900-730-122. Puedes hacerlo ahora mismo. Los 10 primeros en llamar, además, obtienen como regalo este gel de aloe vera absolutamente gratuito, solo por preguntar, y que no está contraindicado con nada. Sirve para quitar todo tipo de dolores. Lo mejor, respirar bien. Para eso llame al 900-730-122. Ya saben, respirar bien para vivir mejor. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recurrido al Tribunal Constitucional para conocer
el informe del Consejo de Estado crítico con el decreto ley de los fondos europeos y que el gobierno de Pedro Sánchez ha ocultado. Según ha publicado OK Diario, Sánchez decidió ocultar ese informe porque advierte que los 70.000 millones de fondos europeos requieren controles en su gestión. Pero Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han diseñado un reparto de dinero sin ningún tipo de control para poder usar los fondos de manera discrecional. Este asunto capitalizó la sesión de control al Gobierno la semana pasada en el Congreso. Pablo Casado reprochó a Pedro Sánchez la ocultación de ese informe y Pedro Sánchez se negó a contestar. ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto, y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional de su Gobierno. ¿Por qué no se informa esa información? Don Mario, usted estuvo en el Congreso, ¿no? Bueno, estuve en el Congreso, he sido alto cargo y además para mí siempre seguía escrupulosamente el parecer técnico-jurídico del Consejo de Estado, ¿no? Vamos a ver, el texto del decreto ley es un verdadero disparate jurídico, político y de arquitectura institucional. Vamos a ver, para que nos entiendan nuestros espectadores. El dinero que tiene que venir de Bruselas a nosotros requiere una serie de condiciones. Sí. Para establecer esas condiciones se pide desde el Gobierno un informe al Consejo de Estado. Bueno, mejor dicho, el Gobierno decide hacer un decreto ley y dice el Gobierno inicialmente que es necesario para la recepción de los fondos. Esa es la primera mentira, esa es la primera falacia. Sí, no es necesario. Pero a esa mentira llegaremos, pero primero hay un informe del Consejo de Estado. Por supuesto. Y resulta que ese Consejo de Estado no nos lo aportan a la hora de aprobar ese famoso decreto ley. Tal cual. Y la pregunta es, ¿por qué nos lo están ocultando? Los textos normativos, cada vez que son objeto de preparación por el Consejo de Ministros, tienen que ser objeto de informe en determinados casos por el Consejo de Estado. Hay algunos informes que son preceptivos y otros que no son preceptivos. Nunca en la historia de la democracia, y desde luego en mi experiencia en 7 años como miembro del Gobierno, he visto que se ocultara un dictamen del Consejo de Estado. Entre otras cosas es absurdo, porque se va a conocer. Pero en este caso se oculta porque ese informe determina que tiene que haber un control al reparto de los fondos. Yo todavía no conozco el informe, sospecho también, y lo hemos pedido, que algunos ministerios cuestionaron la constitucionalidad y la regularidad del decreto ley, y yo, si queréis, luego os explico dónde están los puntos críticos, o si no, lo explico ahora mismo, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, aparecen las sociedades de economía mixta en el decreto ley. Esto no existía en los borradores anteriores. La posibilidad de que los fondos comunitarios que recibimos para la reconstrucción de España sean recibidos a través de entidades de capital público y privado, que era uno de los grandes objetivos de Podemos a la hora de configurar institucionalmente la recepción de los fondos comunitarios. 2. El sistema de gobernanza que se han montado es un sistema de control político. En los borradores iniciales no existía la presencia de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se coló en el CNI y ahora se ha colado en el Centro de Determinación de Decisiones de los 140.000 millones de euros. Un señor que no tiene ninguna responsabilidad en la gestión económico-financiera del Gobierno. Eso no estaba antes. Y 3, que es lo que a mí me parece más preocupante. Existen lo que se llaman, y queremos verlo en los dictámenes, los planes estratégicos, los PERTES, los famosos PERTES, que son aparentemente proyectos ambiciosos que permitirán absorber los fondos y por los cuales el Gobierno concederá directamente determinadas transferencias para la ejecución de esos proyectos. Pues bien, no aparece definido en el decreto ley cómo se van a determinar esos proyectos. Y conocemos ya muchas empresas que están negociando directamente con los ministerios para que sin concurrencia, sin igualdad, y por lo tanto con absoluta discriminación se concedan esos proyectos. Es decir, el Gobierno ha maniobrado para recibir de Bruselas unos fondos y administrarlos como le dé la gana sin dar explicaciones a nadie. ¿Es eso el fondo de la cuestión? Tal cual, y ni siquiera se sabe cómo se va a repartir territorialmente, que voy a explicar una cosa que es cómica ya. Cuando se preparó el borrador de reglamento de distribución de los fondos entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda tenía el 50% de la totalidad de los votos y el resto de comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas, el otro 50%. De tal manera que además decían que el voto de calidad lo tenía María Jesús Montero. Es que esto ni en la autarquía franquista. Es decir, si ya tienes el 50% y tienes el voto de calidad, me lo decía el PNV también, dice, ¿para qué vamos a ir? Si ya deciden directamente. Esto es un cachondeo.
Fran, esto tiene pinta de que están haciendo un poco lo que les da la gana, ¿no? Esto es peligrosísimo, porque detrás de todo lo que explicó Mario, brillantemente, por cierto, hay una cosa que a mí se me ponen los pelos como escarpias, que es el control que va a tener este socialcomunismo sobre esas empresas mixtas que hablas y a quién va a colocar ahí a dirigir eso, junto con el capital privado de sus amiguetes. O sea, es decir, vamos a hacer, pues no lo sé, más empresas públicas, gasto público, vamos a quedarnos con esos 140.000 millones, lo vamos a gastar a discreción como queramos, entre los que queramos, y vamos a colocar en esas empresas a quien nosotros queramos. Y ahora vamos a definir los proyectos, porque dices, hombre, si hubiese gente responsable al mando de esas empresas y demás, pero claro, el oscurantismo que hay detrás de todo esto, desde el reparto de fondos, ¿quién va a estar detrás? Porque claro, aquí se habla de la famosa resiliencia, generación de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay una cosa en el tema de la energía, que hay que invertir en energía de manera muy friendly, ¿no? Esto es, ¿cuánto nos queremos? Porque hay que invertir en energía muy divertida, venga, vale. Pero resulta que el otro día, hablando con gente de Enresa, me decían, oye, si invertimos una cantidad brutal en molinillos de viento, una vez que no haya o que haya una sobregeneración de energía, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque claro, se supone que quieren pagar el 80% a través de estas empresas mixtas, el 80% de esos molinillos lo quieren pagar a empresas que ya tienen puntos de evacuación, véase las grandes empresas, donde está CS, donde puede estar incluso Telefónica, Endesa, en fin, todas estas, ¿no? Claro, aquí hay un problema muy grave, esto no le va a llegar a la gente, esto es una forma de colocar y mantenerse en el poder a los amigos de Podemos, no hay más, con muchos millones de por medio. Cristiano, ¿cómo lo es? Bueno, en primer lugar quisiera recordar cómo salió convalidado este decreto del Congreso de los Diputados con el apoyo de H. Bildu y la abstención de Vox. Es verdad que hoy no tenemos a alguien de Vox aquí, pero la anterior vez que estuve en el programa pudimos debatir de este asunto que al final deja 140.000 millones de euros a Moncloa para repartir de forma discrecional, como mencionaba anteriormente Mario. Y eso es muy preocupante, ¿no? Porque no estamos hablando del chocolate del loro, estamos hablando de la clave del proyecto de sacar a España adelante después de esta crisis sanitaria tan dura y esta crisis económica que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, esto es una falta de transparencia por parte del Gobierno absoluta, total, que hemos luchado muchísimo para que hubiera una ley de transparencia en España y el Gobierno la está pisoteando. Está pisoteando también la ley del Gobierno a no dar al Congreso de los Diputados un informe que está y ni siquiera mencionan, creo, el dictamen del Consejo de Estado cuando tendrían que mencionarlo en el decreto según la ley del Consejo de Estado. Es decir, se están saltando las normas, se están saltando las reglas de juego. ¿Para qué? Para repartir 140.000 millones de euros de forma discrecional. Y esto, señores, si lo están tapando es por algo, y la verdad es que me encantaría que pusieran luz y taquígrafos cuanto antes, porque es preocupante que se reparta tanta cantidad de dinero de esta forma, porque yo ya estaba preocupado anteriormente por cómo se iba a repartir, por la falta de reformas estructurales que plantea el Gobierno, la falta de voluntad política de reformar España de verdad para ser más competitiva, para sacarla adelante, para dar ayudas, por ejemplo, mencionábamos anteriormente a los hosteleros. No, esa forma de reparto que tiene Pablo Iglesias y el señor Sánchez en la cabeza, nada tiene que ver con la prosperidad y con sacar a España adelante. Entonces, si a eso le unimos a la falta de transparencia, pues sinceramente el escenario es tremendamente grave. Es que, perdóname, es que yo creo que ellos no diferencian entre gasto e inversión. O sea, para ellos, en los 140.000 millones hay que gastárselos, no hay que invertirlos. Este concepto en economía es importante para el futuro, porque lo que nos estamos jugando es el futuro del país. Cuando tú usas 140.000 millones para invertir en regenerar un país, en lo que sea, es que puedes cambiar el modelo productivo de un país. Ellos no ven esto. A mí la impresión que me da es que alguien nos está engañando. Resulta que la pandemia nos deja a todos en una situación muy mala, Europa entera se pone de acuerdo, se organiza a través del Consejo Europeo, vamos a repartir fondos para ayudar a los socios comunitarios, y aquí en España tenemos un gobierno que dice, sí, usted a mí deme la mayor cantidad de dinero posible, pero luego a los españoles no les explico ni cómo los voy a repartir, ni de qué manera, ni para qué tipo finalista de inversiones o gasto. No explico nada. Y estamos todos viéndolas venir sin saber que ellos se van a quedar el dinero y lo van a administrar a su aire sin darnos explicaciones. Y eso es lo que parece que justifica el ocultar el informe del Consejo de Estado, que exige una serie de controles que no quieren, a los que no se quieren someter. Y luego yo haría una lectura temporal de cómo ha evolucionado este decreto ley, porque conocemos los borradores iniciales y el decreto ley final. El borrador inicial
era un texto en el que toda la gestión, distribución y control y fiscalización de los fondos corría a cargo de la Vicepresidencia Económica y del Ministerio de Hacienda. Es decir, el modelo tradicional, el modelo tecnocrático, el modelo que yo he conocido como funcionario, como interventor del Estado, que nos puede gustar o no. Nosotros hemos propuesto un modelo independiente porque es un plan Marshall, son 140.000 millones y es una etapa crítica, pero era el modelo que había. El modelo final es otro. El modelo final es un modelo donde todos los ministros, porque lo impuso así Iglesias quiso estar. Y como quiso estar para socializar, al final metieron a todos los ministros. O sea, no solamente está Iglesias, sino todos. Está Montero. Montero me refiero a Irene. Irene también va a decidir cómo se distribuyen los fondos. Ya vamos a ver qué competencia y capacidad puede tener. Y luego, eso iba a decir. no estaban las sociedades de economía mixta. Esto es otra imposición que mete Podemos. O sea, la evolución final del decreto ley es el brazo torcido de Podemos al Partido Socialista Obrero Español. Resultado, la distribución se va a hacer desde Moncloa a través de lo que se llama la comisión del fondo, que son los que van a determinar cuáles son los PERTES, esos proyectos estratégicos gigantes, que van a determinar cómo se distribuye territorialmente. ¿Por qué? Porque va a haber una negociación en el Consejo de Ministros con Iglesias diciendo cómo se va a distribuir. Pero, Mario, esto a Bruselas habrá que explicárselo. Por supuesto. Quiero decir, el Gobierno ahora nos puede estar haciendo la 314, nos está engañando, nos oculta el informe del Consejo de Estado, no nos dicen que se lo va a gastar, pero a Bruselas tendrá que darle razones de a qué destina esto, puesto que son fondos finalistas, a fin de cuentas, ¿no? Sin duda. Mira, yo estuve interpelando a Nadia Calviño hace 2 semanas. Yo tengo una duda, o no sabe o no se entera, porque yo creo que desconocía el decreto ley. Dios, ministra, ¿me puede explicar por qué dice esto? Y claro, la estrategia habitual ahora de los ministros es mirar un papel y tomar nota y contestar cualquier otra cosa porque no lo saben. Digo, ¿es consciente usted que se han introducido las sociedades de economía mixta? Le ves que pega un respingo y no contesta. Claro, es que eso es gravísimo. Según les hemos contado antes, Carlos Cuesta lo ha publicado en OK Diario. Resulta que Pedro Sánchez nos está ocultando ese informe del Consejo de Estado porque exige una serie de garantías que él no nos quiere dar. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Le hemos pillado con el carrito del helado. El informe existe, ¿no? No, el informe existe, eso es evidente, se solicitó, nosotros tenemos contestación oficial que lo confirma, hemos hablado con gente que tiene conocimiento y que tiene cercanía a ese informe y efectivamente nos confirman que por supuestísimo que se pidió. ¿Cuál es la historia de este informe? Pues básicamente que decía lo contrario de lo que esperaba Pedro Sánchez que dijera. Resultado, ha decidido meterlo en el cajón. Y a partir de Carlos, aquí... te escuchamos perfectamente, pero no te vemos quizá porque tienes desconectada la cámara de tu ordenador. ¿Puede ser? Espérate, me espero. Ahí te vemos. Ahora sí, cuéntanos, adelante. Os había mandado a la trasera, os había mandado donde está el informe del Consejo de Estado. Nos has mandado a la oscuridad más absoluta, pero te escuchábamos perfectamente. Sigue, por favor. Vale, perfecto. No, vamos a ver, la historia está en que como no le gustaba lo que aparece en ese informe, porque tiene distintas observaciones en las cuales se alude a la falta de controles, que es justo el medio de esta historia, ha decidido no hacerlo público. ¿Cuál es el problema? La normativa, es un problema cuando cuentas con un presidente así. El problema es que la normativa exige que el organismo permanezca sin desvelar el contenido del informe hasta que la autoridad competente que lo ha solicitado lo desvele. ¿Quién es la autoridad en este caso? El Gobierno Central. ¿Qué ha decidido el Gobierno Central? No permitirlo ver. Resultado, el informe existe, evidentemente lo tiene guardado el Consejo de Estado, pero no lo puede sacar por su propia normativa. Claro, estamos en lo de siempre. Cuando se definió esa normativa, nadie pensaba que un presidente del Gobierno fuese a solicitar al máximo órgano consultivo, recogido literalmente en la Constitución española como tal, nadie pensaba que le iba a pedir un informe y acto seguido, como no le gusta, lo tira a la trituradora de papel. Entonces, ese informe habrá que leerlo con detenimiento. Nosotros lo que sabemos de fuentes de absoluta fiabilidad es que contiene varias observaciones sobre la falta de controles. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, el Partido Popular en el momento de la tramitación? Pablo Casado: es necesaria una autoridad independiente que controle la gestión y la asignación de los gastos. ¿Qué es lo que dice el informe del Consejo de Estado? Pues casualmente lo mismo, no sobre la autoridad independiente, pero lo que sí que dice es, oiga, esto no puede estar únicamente controlado por el mismo que está interesado en asignar las partidas de gasto, porque entonces el que parte y reparte, como decía mi abuela, se lleva la mejor parte. Es decir, Carlos, para entendernos entre todos, resulta que Sánchez nos oculta ese informe porque lo obliga a tener una serie de controles que él no quiere tener para repartir los fondos a su antojo. Básicamente.
Básicamente, a ver, la cosa ha llegado ya a una situación kafkiana, porque hay quejas incluso de sus propios socios. PNV es uno de los partidos que, por ejemplo, le ha dicho, y es uno de los aliados del Partido Socialista, y le ha dicho, oiga, estamos hablando permanentemente de 72.000 millones del paquete de 140.000 millones que corresponde a las ayudas directas. Y PNV le ha dicho, oiga, yo soy capaz de presentar inversión por más de 3.000 millones de euros. Y quiero que usted me abra el otro capítulo, los otros 70.000 millones que son precisamente para proyectos de inversión, ¿vale? Porque quiero presentar mi dinero con mis empresas y ellos en Europa, en Bruselas, me van a poner el dinero que tiene que ser, pues eso, tú pones un 50%, ellos ponen otros 3.000 millones. Bueno, pues tiene una batalla abierta en estos momentos PNV con el Partido Socialista, con su propio socio, porque resulta que lo quiere seguir administrando como a él le dé la gana. Es decir, ya no solamente es con respecto al Partido Popular o con respecto a comunidades autónomas que quieran introducir determinados proyectos que les puedan beneficiar a ellos y generar empleo y actividad económica, que es de lo que se trata. No. Es que tiene esa disputa incluso con algunos de sus socios. Dice, oiga, yo no pasaré nunca por ser el máximo defensor de PNV, posiblemente sí por ser uno de los más críticos, pero oiga, si le traen una cartera de inversiones, si traen empresas, si es dinero que va a venir a España, si va a generar empleo, cotizaciones, recaudación fiscal en España, ¿qué hace usted que no lo permite? Bueno, pues lo que hace es lo que hace Pedro Sánchez, lo que le da la gana. Pero no solo eso, vamos a ver, no solo pretende engañarnos y gastárselo en lo que él quiere sin dar explicaciones, es que está ocultando una información que está obligado a aportar al Parlamento, Totalmente. ¿no? Totalmente. En el momento en el que tú solicitas ese informe tiene que ser adherido en la tramitación en el Parlamento de ese Real Decreto. Es decir, el Parlamento tiene que reafirmar, tiene que darle la connotación legislativa definitiva a ese texto emanado por Real Decreto, y a partir de ese momento tienes que incorporar toda la documentación que has solicitado, especialmente y por supuesto al máximo órgano consultivo de España, que es el Consejo de Estado. No puede ocultarlo. Pero ¿cuál es el problema de esta historia? Lo de siempre. ¿Puede hacer cosas al margen de la ley de transparencia? No. ¿Puede anular los controles que marca la ley de transparencia? No. ¿Puede ocultarle el sueldo de Fernando Simón a todos los españoles? No. ¿Puede ocultar la cifra de muertos por coronavirus? No. ¿Puede montar la mesa de Pedrales para negociar cuestiones que afectan a la soberanía nacional de todos? No. ¿Puede repartir las vacunas como le dé la santa gana? No. ¿Hace todo lo que yo acabo de decir que no debería hacer? Sí. Y aquí estamos. Bueno, Pablo Casado ha anunciado que recurrirá al Constitucional. ¿Vale para algo o podemos sentarnos a esperar? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Tú has visto la sentencia sobre la reforma del aborto de Zapatero? Claro, es que si nos hemos de fiar de cuánto tarda el Constitucional en contestar, nos podemos tirar años y aquí no se resuelve nada, ¿no? Yo, sinceramente, vamos a ver, las bases de un Estado de Derecho, por supuesto que se basan en una capacidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, de recurrir a la justicia, en cualquier otra materia, por incumplimientos legales, por supuestísimo. Lo que es una novedad en España, y por desgracia es una novedad que ya tiene un tiempo, y me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero, el problema es que empezamos a tener una situación en la que el Poder Ejecutivo, cuya definición es que tiene que ejecutar aquello que el Legislativo aprueba y lo que emana del Poder Legislativo, es decir, las leyes tienen que ejecutarlas, se revela contra la ejecución de las leyes y se revela contra las leyes. O sea, tenemos un problema estructural, institucional muy serio. O sea, no puede ser que quien tiene la obligación moral y legal de aplicar las leyes tenga que ser el máximo organismo perseguido por no aplicarlas. No puede ser. No puede ser. O sea, el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sabe perfectamente el gobierno que tiene que designar a una persona que tenga avisos de neutralidad. Ha nombrado a una persona que viene de ser ministra de Justicia con el Partido Socialista y de hacer campaña electoral por el Partido Socialista. Y dices, oye, ¿hay mecanismos legales para acabar con esto? Bueno, sí, pero es que si hay que llevar a los tribunales todas las cosas que hace en contra de la ratio legis por las cuales se definieron este gobierno, es que tendríamos que estar todo el día saturando los tribunales. Es que no es normal lo que ocurre. O sea, no es en absoluto normal. Es normal que se haya presentado a Salvador Illa en campaña por parte del PSC, dejando vendida y colgada una campaña de vacunación que es un desastre. No. Es normal que se utilicen las tomas de posesión mediáticamente para hacer campaña cuando no estaba abierta la campaña. No. O sea, nada es normal, pero ocurre. Es lo que hay y así nos va. Don Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Importante destacar realmente que el Constitucional podrá tardar, pero es una herramienta que está en manos de los partidos políticos, pero aquí lo primero que ha ocurrido es lo que decía anteriormente, que este decreto lo ha convalidado el Congreso, es decir, que hay fuerzas políticas que han mirado para otro lado cuando hablamos de repartir muchísimo dinero, 140.000 millones de euros, de forma discrecional por parte de Moncloa. Y eso es importante que quede sobre la mesa, porque al final, aparte de un problema de transparencia, aparte de un problema, ya que el señor Iglesias lo ha puesto
en el orden del día de calidad democrática, que ahora mismo el gobierno quiere hacer cosas por la puerta de atrás, es que el Congreso de los Diputados ha dicho, venga, sigan ustedes adelante con esta forma de repartir el dinero. Lo dices por Vox. Cristiano, te veo con muchas ganas de arremeter contra Vox, cuando simplemente el error que ha cometido Vox absteniéndose ha sido un error por pensar que si no se perdía el dinero. Ha sido bisoñez. Bueno, pues la que creo han que es cometido. un error entonces, cargar grave. contra ellos simplemente porque se han abstenido... Se han equivocado, lo han hecho mal. Sí. Tumbar el pero decreto no les hubiera sido, culpéis tumbar el otras decreto fuerzas hubiera políticas sido de lo que han importante hecho. para Javier, evitar ahora mismo esta situación. Javier, perdóname, pero es que yo creo, no sé quién lo dijo, pero la política ya se viene estudiado. Vale, O sea, es igual. de verdad. Vox ha Es pecado que- de es bisoñez, que, pero lo han mira, hecho con su mejor intención. y mira que tengo Porque amigos y les quiero, pero es que por no. incapacidad han pensado que si votaban en contra se perdía ese dinero y pensaban que si se tramitaba como a ver. proyecto de ley podían presentar enmiendas. Lo han hecho con su mejor voluntad. Insisto, se han equivocado, han pecado de bisoñez. Pero el problema no es ese. Pues el eso- problema es que Pedro Sánchez trata de engañarnos a todos. Pues yo veo un problema mucho más de fondo y que es un problema de calado profundo. Verás, cuando tú quieres cambiar... Pablo Iglesias es un tipo listo, eso no, yo lo tengo muy claro y sabe por dónde van los tiros. Cuando tú llegas al poder y tú quieres cambiar un modelo de Estado, lo quieres cambiar de verdad, tú no puedes llegar a España y empezar como hizo, expropiese, 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 no puedes hacer eso. Pero si tú tienes 140.000 millones, 70.000 en concreto, y dices, espera, ¿y si yo me meto en las sociedades donde se va a manejar el dinero, meto yo a mi gente, las controlo y me meto en los sectores que a mí me interesan? Y eso es una manera, porque es que esa es la manera de controlar el Estado y hacer un Estado Eso social, es lo que está haciendo, comunista, efectivamente. lo cual es que eso es muy peligroso. ¿Cuál es la solución a eso? Por parte de la oposición. Hombre, yo la diría, pero como también sé que nos están viendo, ¿Qué? tampoco les quiero dar pistas. ¿Cómo que qué? Al final, alguien tendrá que tragar y decir, en esos consejos de administración de esas sociedades hay que meter a nuestra gente para tenerlos controlados. Y esto es un arma de doble filo, porque estás articulando algo que es ilegal, les tienes que dar visos de A legalidad. ver, en el Mario, momento que es te diputado del metas. PP en el Congreso. ¿Qué? Yo me vais a permitir que fije posición política ahora. Fije como usted, no fuese de fije otra usted manera. posición. Sí que me gustaría que estuviera Vox y no me gusta criticar a mis primos En hermanos. esta mesa ha estado Vox por durante eso, las últimas semanas, varios días, y hemos habrá hablado de este justificado asunto, su posición. Por supuesto. Entonces, Se vamos les ha a dado ver. voz. Vamos a ver. Vox, nunca mejor voz a Vox. Han tenido Vox. Han tenido Vox. No, vamos a ver. Yo fijé la posición del Partido Popular. A mí se me pidió opinión por parte de quien me tenía que pedir opinión y dije que había que votar que no, por varias razones. Porque el decreto de ley, en primer lugar, como he dicho antes, no es condición necesaria para recibir los fondos. Correcto. En segundo, ¿qué es lo que se dijo por parte de Vox en algún momento? A ese error me refería. Y yo además se lo dije directamente a algunos de los representantes más importantes de Vox cuando votaban. Os estáis equivocando, os estáis equivocando. Dos, el riesgo y la amenaza es evidente de que el reparto sea arbitrario, teniendo en cuenta cuál es el decreto de ley. Eso está Por claro. lo tanto, el error va a ser constatable rápidamente y el error recaerá sobre quien ha apoyado directa o indirectamente. Vox comete un doble error, en mi opinión, de percepción. El primero, el propio discurso de Iván Espinosa a los Monteros. Iván hace un discurso durísimo, pero durísimo en el Congreso, diciendo esto es clientelismo, esto es inaceptable, y de pronto dice, nos abstenemos. Yo no daba crédito. O sea, les autorizamos a usted a que hagan lo que quieran con ese dinero. Sí, pero con un discurso durísimo. Y el último argumento es, no, lo vamos a tramitar como proyecto de ley Lo para cual permitirá mejorar el enmiendas. texto. Y ahí viene el tema. Vamos a ver para que lo entienda todo el mundo. Cuando un decreto de ley se aprueba por parte del Gobierno, si no se convalida, y con el voto negativo de Vox no se habría convalidado, el decreto de ley se retira. Y tiene que venir el Gobierno la semana siguiente con otro decreto de ley. nuevo. Pues ese es el error que cometieron. Y han cometido ese error. Para mí es un error. Y lo siento de verdad, ¿eh? De verdad, porque les tengo aprecio Sí, sí. desde mi posición liberal. Y yo creo que todos coincidimos en que lo han hecho desde la más buena voluntad, pero han cometido un error de bisoñez terrible. En fin, el caso es que Pedro Sánchez quiere retener ese dinero que viene de Bruselas para repartirlo como le dé la gana, sin dar explicaciones a nadie. ¿Se lo vamos a consentir?
Pues espero que no. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de un tema muy serio, la hostelería. Están hartos de pagar los platos rotos. Esta crisis de la pandemia está endeudando y arruinando a bares y restaurantes, que es un entramado empresarial fundamental en nuestro país. Una aportación de casi el 5% a nuestro Producto Interior Bruto. Casi 1,5 millones de familias dependen de la hostelería en España. ¿Y qué están recibiendo? Nada. Decisiones de administraciones que les obligan a cerrar, a limitar sus horarios, a tomar un montón de precauciones higiénicas, pero absolutamente nadie les está dando ayuda. ¿Saben ustedes que en Europa absolutamente todos los países han determinado ayudas directas a bares y restaurantes, menos uno? Menos España. España es el único país que no ayuda a su hostelería y resulta que es donde tiene un mayor peso en nuestra economía. Una pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros.
Si tienen un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. Tenemos el regalo ideal para San Valentín. ¿Ya lo ha pensado usted? Permítanme que les presente la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, de la reina que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al teléfono 900-730101 y siéntete como una reina. La hostelería, junto con el turismo y con el comercio, es uno de los sectores más castigados por la pandemia. En varias comunidades autónomas se han producido protestas de dueños y trabajadores de bares y restaurantes que acusan al gobierno de criminalizarles, de considerarles foco de contagio, cuando ellos mantienen al máximo las medidas de seguridad pertinentes. Y rechazan las palabras de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, que les señaló directamente, asegurando que la medida más efectiva, aunque impopular, era el cierre de los locales de hostelería. En cuanto a las opciones, vamos a ver, sé que no es popular, pero lo cierto es que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares. Sé que no es popular, sé que es así, pero es la medida que ha demostrado hasta ahora mismo un impacto mayor en el control de la transmisión. Obviamente, cuando cerramos una actividad concreta, en esa actividad se deja de producir transmisión. Y luego los datos indican que no hay transmisión en esos lugares. Pero es la que hasta ahora mismo, según la evolución de las comunidades autónomas que lo han aplicado, cómo ha evolucionado y durante cuánto tiempo ha sido eficaz, es la que más eficaz ha sido. Y medidas de ese estilo u otras actividades no esenciales se pueden controlar todavía. Hace ya unos días vimos cómo los hosteleros de Lérida protagonizaron una protesta rompiendo platos frente al ayuntamiento para rechazar la imposición de cierre de sus locales. Protestas similares han sido protagonizadas por responsables de bares y restaurantes de Ávila. Pero en Cataluña algunas protestas alcanzan un especial significado. Durante décadas el separatismo ha escondido su mala gestión y su despilfarro en fastos soberanistas, acusando a Madrid de robar a los catalanes. Y sin embargo ahora, con la dramática crisis desatada por la pandemia, se ha puesto al descubierto el engaño. Hasta los comerciantes de uno de los barrios con mayor voto independentista de Barcelona, el barrio de Gracia, han salido a las calles para reclamar medidas similares a las que Isabel Díaz Ayuso ha aplicado en Madrid para contener los contagios, pero protegiendo la economía. Los hosteleros del barrio, que forman parte de la Asociación de Bares y Restaurantes de Gracia, han salido a las calles haciendo sonar cacerolas y reclamando «Ayuso, ven aquí». Ayuso, ven aquí, 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 Ayuso, ven aquí. Efectivamente, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tomado medidas para evitar los contagios, pero sin perjudicar a los comercios y la hostelería, y a los que no ha impuesto cierres obligatorios de ningún tipo, cosa que sí ha ocurrido en otras comunidades. Según ha dicho el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, no es en la hostelería donde se produce la mayoría de los contagios. En la hostelería no es donde se produce el mayor número de contagios. Los contagios se producen principalmente en el entorno familiar y en las fiestas sociales, que es precisamente donde tenemos mayor dificultad para hacer un control frente a esos contagios.
Pero no por eso la situación deja de ser menos dramática para el sector, que se ha visto obligado a hacer un gran esfuerzo reduciendo aforos y desinfectando locales, pero que ve muy lejana la afluencia de clientes que antes era habitual. Los comerciantes y hosteleros reclaman al gobierno de Pedro Sánchez medidas de ayuda directa similares a las que se están aplicando en otros países europeos. Esta mañana, los hosteleros madrileños se concentraban frente al Ministerio de Economía para romper platos en señal de protesta por la falta de ayudas públicas. También en otros lugares de Madrid se están empezando a romper platos. Esta mañana, frente a Las de Bastos, un legendario restaurante de Majadahonda, propietarios, camareros y cocineros han recurrido a esta forma de protesta para poner de manifiesto la precaria situación que están atravesando y la falta de medidas de apoyo y ayuda por parte del gobierno de Sánchez e Iglesias. Han decidido romper los platos diciendo ¿para qué queremos platos si no tenemos clientes? Los hosteleros están ya hartos de ser ellos quienes pagan los platos rotos. Los que nos gobiernan nos han buscado la ruina. Nos sobran platos, nos sobran cubiertos, nos sobra local, nos sobra todo. Es una pena porque la hostelería es lo que da vida a los pueblos, a las capitales, a las ciudades y nos han dejado sin hostelería. Como no tomamos alguna medida, pronto no tenemos ninguna ayuda. El gobierno central no nos ayuda nada. La Comunidad de Madrid ahora parece ser que van a hacer algo, pero todavía no hemos recibido ninguna. El ayuntamiento lo único que nos ha dejado ha sido cerrar las terrazas que no sirven para nada. Cada vez, una vez al mes, tenemos una empresa de desinfección. Ya no sabemos qué hacer. Nos gastamos más en productos de limpieza y mano de obra que en cerveza. No tienen ayudas, hacen todos los esfuerzos, mantienen las instancias, desinfectan, pero les criminalizan y no reciben nada a cambio. Agradecen, eso sí, que nuestras cámaras hayan atendido su reivindicación. Un medio que me ha recibido y nos está echando una mano. Doy las gracias al programa Los Intocables de la televisión, así que muchas gracias. Porque ningún medio de comunicación se ha puesto en contacto conmigo para ayudarnos un poco a la hostelería, para quejarnos y saber lo que nos está pasando. Ayer mismo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresaba su preocupación por la viabilidad de este tipo de negocios. En su opinión, el Gobierno debería condonar los impuestos a aquellos bares y restaurantes que se han visto obligados a cerrar por ley. Que no paguen los impuestos a aquellos comercios, a aquellos restaurantes, a aquellos bares que por obligación legal, por un decreto administrativo, han tenido que cerrar. España es el único país europeo sin ayudas directas a la hostelería. Holanda, por ejemplo, ha destinado una partida de 15.000 millones de euros con aportaciones a fondo perdido que superan los 2.500 euros por establecimiento al mes. Alemania ha destinado 10.000 millones para dar subvenciones a los locales que pueden llegar a los 200.000 euros en función del tamaño de la empresa. Francia ha aprobado un fondo de 6.000 millones para dar ayudas directas de hasta 10.000 euros mensuales a empresas de menos de 50 empleados con pérdidas de hasta un 70% de su facturación. Italia destina 5.400 millones de euros a abonar a los restaurantes de zonas turísticas hasta el 20% de lo que hayan perdido y facilita subvenciones para la compra de materias primas que sean 100% italianas. En Bélgica, el gobierno aporta 3.000 euros a los bares y restaurantes que se han visto obligados a cerrar a causa de las restricciones. En el Reino Unido hay ayudas de 3.000 libras para ayudar a los locales a pagar los gastos corrientes como alquiler y suministros y el gobierno asume 2/3 del salario de los trabajadores. En Luxemburgo el gobierno ayuda con 20.000 euros al mes a las microempresas, 100.000 al mes a las pymes y 200.000 al mes para grandes empresas. En España, sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no ha decretado ninguna ayuda directa al sector de la hostelería. Las medidas aplicadas se limitan a avalar créditos ICO que se tienen que devolver, pero no hay condonación de impuestos, ni supresión de tasas, ni ningún tipo de subvención a fondo perdido. Tenemos comunicación con el economista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuénteme, ¿a usted qué le parece? ¿Por qué el gobierno español no se ha limitado a copiar a otros gobiernos de nuestro entorno una serie de medidas que parecen estar funcionando? ¿Por qué no tiene interés en ayudar directamente a los empresarios de la hostelería?
Bueno, pues pura y simplemente porque ese dinero se lo está gastando en otras cosas. Por ejemplo, el año pasado el gobierno de España contrató a 125.000 indocumentados e indocumentadas que no le dan un palo al agua porque el 90% eran innecesarias, simplemente por tener carné del PSOE o de Podemos, y con sueldos un 54% superiores de media a los del sector privado. ¿De qué estamos hablando? Estos tíos y tías nos cuestan 5.000 millones de euros. El sector está pidiendo 8.000 de una sola vez y estos nos cuestan 5.000 millones de euros para este año, el que viene y los restos. Por otro lado, el señor Illa está pidiendo en Cataluña, está ofreciendo, mejor dicho, en Cataluña, porque no debe tener muy claro quién va a ganar las elecciones, aunque habida cuenta de que el gran responsable de Correos es del Partido Socialista, pues ya se pueden dar una idea. Pero quiere condonar 80.000 millones de euros a Cataluña. 80.000 millones de euros, señoras y señores. Eso es una cifra absolutamente brutal. Pero, don Roberto, es evidente que esos son precios políticos que está pagando nuestro gobierno a los nacionalistas catalanes. Tenemos elecciones el próximo domingo, pero resulta que nuestro país basa gran parte de su economía en sectores como el turismo y la hostelería, dos sectores a los que no ha destinado ni un solo euro de ayuda directa. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, precisamente porque son una banda de sectarios que ellos financian primero sus propios chiringuitos. Porque las cifras, señoras y señores, del sector es que son absolutamente inauditas. Fíjense que han perdido... bares y restaurantes han perdido el 50% de su facturación. En total, 70.000 millones de euros menos de facturación que el año pasado. Hay 300.000 parados definitivos y 360.000 trabajadores en situación de ERTE. Es decir, es una situación verdaderamente terrorífica. ¿Y qué tenemos? Pues que sale hoy la señora Nadia Calviño, que sinceramente no hay por dónde cogerla, y está grandiosa. ¿Sabe lo que han dicho la señora Calviño? Dice, es que tenemos que pedir permiso a la Unión Europea. Pero hombre, Calviño, nos tomas por imbéciles. ¿Es que acaso Alemania ha tenido que pedir permiso? ¿Es que acaso Holanda ha tenido que pedir permiso? ¿Es que acaso Rumanía ha tenido que pedir permiso? No nos tomes el pelo. Y luego, por otro lado, el gobierno va y dice, no, esto lo tienen que pagar las comunidades autónomas. Hombre, señores del gobierno, en Alemania las cifras que pueden llegar, como has dicho bien antes, hasta 200.000 euros, y hasta el 90% de los costes fijos no las pagan los Länder, las pagan el gobierno central, el gobierno de Alemania. Entonces es que es verdaderamente asombroso. Es que, don Roberto, nos están tomando el pelo, porque vamos a ver, está claro que la hostelería está en torno al 5% del PIB nacional. El turismo dicen que es el 12, 15, pues seguramente es mucho más si contamos realmente lo que supone el peso del turismo. Pero es que dicen que el PIB en el 2020 ha caído un 11% y usted y yo sabemos que eso es mentira, que es muy superior la cifra de caída, ¿no? Mire, ya que lo dice, ayer le mandé una carta a la señora von der Leyen y a 4 responsables económicos de la Comisión, precisamente relacionado con el cierre de YouTube, de un programa de YouTube donde yo di las cifras oficiales diciendo que eran falsas. Concretamente España ha enviado a Bruselas y ha dicho que la economía española cayó el año pasado un 11%. Así y todo, somos el país de la Unión Europea que más ha caído. La media ha sido el 6,8%, pero nosotros somos el que más con diferencia y casi el doble que la media. Y lo que le decía von der Leyen es un poco lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que yo le daba todas las cifras. Es decir, vamos a ver,
¿cómo se han podido ustedes creer, en vez de devolvérselo a la señora Calviño, que España ha caído un 11%? Vamos a ver, el turismo es el 15% del PIB y ha caído un 70%, es decir, 10,5 puntos de PIB. El sector automóvil es el 10% del PIB, ha caído un 32%, 3,2 puntos de PIB. El comercio, lo mismo, y así le iba detallando. Total, la cifra que sale no es del 11. ¿En torno a cuánto le sale a usted la cifra sumando esos sectores? 18, perdón, del 18%. 18. Pero lo que le decía a Van der Leyen es que no nos podemos creer los españoles que nos dedicamos a esto, no nos podemos creer que ustedes no lo sepan, porque es que son cifras muy gordas. Es decir, es una estafa brutal, como por ejemplo, la señora Calviño ha dicho que en el cuarto trimestre del año pasado hemos subido el PIB un 4%, un 4%. Dice, pero bueno, pero vamos a ver, señora Van der Leyen, si la Unión Europea ha caído en el cuarto trimestre un 0,78%, si España es el país que más ha caído durante todo el año, ¿cómo ustedes se tragan por las buenas que hemos crecido un 4% en el cuarto trimestre? Es que simplemente no hay por dónde cogerlo. Está claro que no, pero lo preocupante, don Roberto, écheme un cálculo. ¿Cuánto cree usted que tardaremos en recuperarnos y volver a una situación mínimamente normal con la que está cayendo en este momento en España? No vamos a recuperarnos, vamos a suspender pagos antes o después, por la sencilla razón de que este año la situación económica está siendo ya catastrófica. El mes de enero, no te puedes imaginar, ha sido terrorífico. Bueno, se han perdido 200 y pico mil afiliados a la Seguridad Social. La hipótesis más probable y lo que se piensa realmente es que en algún momento el Banco Central Europeo nos cerrará el grifo y España suspenderá pagos, porque sin el Banco Central Europeo no podemos continuar adelante. Lo cual me lleva a que lo que acaba de decir el señor de Guindos y que ha señalado y subrayado la presidenta Christine Lagarde del Banco Central Europeo, esto anteayer, que han puesto el grito en el cielo cuando se les ha dicho que tienen que hacer una quita importante. Y el señor de Guindos ha dicho que ni hablar, y la señora de Lagarde que ni hablar, que eso va contra los santos principios del Banco Central Europeo. Vamos a ver, señora Lagarde, que esto es otra carta que le mandaré a él y a de Guindos esta semana, le mandaremos. Les hemos venido explicando desde hace 3 años, con cifras detalladas, que habían sido validadas por uno de los mayores institutos económicos de Alemania, que ustedes sabían desde hace 3 años que España no podía devolver el dinero que le estaban prestando, y ustedes lo han seguido prestando sin control alguno. A ver cómo narices van a defender ustedes ante un tribunal, si es que hay un gobierno de España que tiene narices de plantear esto en un tribunal. ¿Cómo van a defender ustedes cuando se puede demostrar jurídicamente que ustedes sabían que España no podía devolver, que España va a tener que devolver? España no puede devolver, y si le obligan a devolver, que ya veremos qué pasa, lo que va a ocurrir. La pregunta no es la que usted me ha hecho, es decir, ¿cuándo nos vamos a recuperar? No nos vamos a recuperar nunca. No, a este paso la pregunta es ¿cuánto vamos a vivir? Don Roberto Centeno, la alegría a la huerta, gracias por alegrarnos la noche con esas previsiones. Encantados de que nos haya acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Y ya lo ven, el panorama está realmente mal. Tenemos sectores que son fundamentales para la economía española, el turismo, la hostelería, el comercio, que no reciben ningún tipo de ayuda. Hoy desde aquí quisiera hacer un llamamiento a todos que en la medida de lo posible ayuden a su comercio de proximidad, a sus bares, a sus restaurantes, que son el tejido empresarial de nuestro país. Don Mario. Tal cual. Yo voy a empezar por hacer un análisis medianamente racional y cabal y que nos entienda todo el mundo. Los gobiernos tienen que tomar decisiones coherentes y motivadas.
si realmente hay que cerrar una actividad, será porque hay un índice de contagio o letalidad elevado. No está demostrado. Hoy el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha revocado el cierre obligatorio de bares y restaurantes. Efectivamente, porque lo que no puede decir Fernando Simón alegremente es eso, cuando no está contrastado empíricamente. Es que este señor lo de la motivación no lo entiende. Este señor dice alegremente afirmaciones y sobre la base de eso y de un comité de expertos inexistente toman decisiones. En segundo lugar, el Gobierno ha abordado la crisis bajo un principio de sostenimiento artificial de la economía, con los ERTEs y con los ICOs. Ha metido dos mangueras. ¿Por qué? Y vamos a explicarlo para que lo entienda todo el mundo. Cuando empezamos la pandemia, la economía española ya era la que menos crecía en la Unión Europea. Y el margen fiscal ya se había reducido en 18.000 millones de euros porque cerramos con un desequilibrio en el año 2019 del 2,8%. Por cierto, en parte ajustado por los ajustes que hubo que hacer de la Junta de Andalucía de la época de la propia Montero. O sea, es que esto todo es patético, porque cuando sale Montero ahí no entiendo absolutamente nada. Bueno, esta es la realidad. ¿Qué ocurre? Si tú no tienes 18.000 millones de euros, tienes menos capacidad para hacer políticas de gasto discrecional dirigidas a dar ayudas públicas a las empresas. Y voy a poner un caso. Hablabas de la comparativa con otros países. Me voy a Huesca, nos ven los aragoneses. Hace poco estuve en Formigal, justo en la frontera con Francia, hay un restaurante y un hotel. Ese restaurante-hotel en Francia recibe 12.000 euros al mes de ayuda directa. Del gobierno francés. Del gobierno francés. El mismo propietario tiene un restaurante en la zona española. Cruzas y son 400 metros andando. Solo ha recibido durante 12 meses 1.500 euros durante 12 meses, no al mes, 1.500 euros. Es decir, de 120.000 euros a 1.500 euros. Esa es la realidad. Y acabo con el tema de Cataluña. Que quede claro de una vez ya por todas. España no robaba hace 15 años y fijaos, hemos cambiado el discurso, el eslogan ya no es España nos roba, ahora es Madrid nos roba. ¿Por qué? Porque cuando robaba España gobernaba el Partido Popular. Y ahora, con el mismo modelo de financiación, resulta que ya no roba España. Ahora resulta que roba la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque gobierna el Partido Popular. La verdad es que a mí iba a recordar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque me pareció llamativo, o sea, es decir, han aceptado provisionalmente lo que dicen los hosteleros porque no han justificado que los contagios se produzcan en los bares. Y luego ves al señor Simón salir en la tele y decir tan ricamente que la mayoría de los contagios es en los bares, cuando yo estoy bastante de acuerdo con la afirmación que es en los núcleos familiares y en las fiestas sociales. ¿Has visto cómo están los bares y restaurantes? Con una limpieza exhaustiva, cada vez que entráis a un cliente limpiando la mesa, sí, todos con mascarilla, cambiando los filtros de los aires acondicionados, todo tipo de cañas, al máximo y manteniendo distancias. ¿Qué tipo de contagio? Y luego les ves bajando del autobús o del metro. Efectivamente, si presentaras un informe diciendo no, es que la gran mayoría de los establecimientos lo hacen mal, pero la realidad que vemos es que la gran mayoría de los establecimientos se han preocupado en separar sus mesas, en limpiarlas adecuadamente, en pedir a los clientes que utilicen de forma correcta la mascarilla, que vayan a los lavabos con mascarillas, que sean responsables. Entonces, yo creo que es muy complicado gobernar en una situación como esta y buscar el equilibrio y el balance, porque es lo que tiene que ser a la hora de tomar decisiones. Pero lo que han hecho en Cataluña, lo que han hecho en muchas comunidades del cierre total, la ausencia de las ayudas directas tan necesarias cuando han tenido un impacto en sus cuentas, pues me parece una forma irresponsable, porque no está demostrado tan claramente. Es más, si tú cierras todos los entornos, si ya queremos hablar del absurdo, al final la gente ¿dónde se va a reunir? En las casas, donde no se controla. Es mucho mejor ver a las gentes siguiendo las medidas sanitarias dentro de un establecimiento que pensar que está todo cerrado y a saber qué está haciendo las gentes. Yo prefiero las medidas últimas, donde prohibir las reuniones en las casas y poner medidas de control en la hostelería. Yo creo que la Comunidad de Madrid ahí no se ha equivocado tanto y creo que Fernando Simón debería, ya que es de ciencias, esgrimir más datos cuando sale a la palestra. Hombre, yo, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Bienvenido a lo votado. O sea, tenemos el peor gobierno del mundo, por lo menos de la OCDE, en lo que a gestión sanitaria se refiere y en lo que a organización económica se refiere. Pero estos son datos que están encima de la mesa. Espero que en las próximas elecciones la gente reflexione y diga, vamos a intentar votar a otros simplemente por no ser los últimos. Ya no porque sean mejores, por intentar no quedar los últimos.
Dicho esto, evidentemente Fernando Simón es una ameba mental, no me cabe otra historia. O sea, no existe un informe donde se diga que en un bar se contagia. Entre otras cosas, porque si ese informe existiese, sería tan fácil de rebatir como decir, mire usted, cierro, como ya está cerrado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, las barras y las mesas interiores, y dejo que todo el mundo esté al aire libre en una terraza. Ya será problema del señor del bar en qué condiciones tenga la terraza. Pero porque resulta que sí se sabe que al aire libre y con mascarilla y con una distancia, esto no se contagia, ¿vale? Pero tenemos un gobierno donde se ha dedicado muchos millones y mucho esfuerzo por parte del Rojerío Nacional y de sus medios de comunicación para decirnos a todos los demás lo que debemos de hacer sin ningún tipo de base científica en lo que hay que hacer, y meternos en la cabeza la lucha entre sanidad y economía, cuando no es así. Cuando no es así, yo niego la mayor. Es que se puede hacer las cosas Ayuso bien. ha demostrado que se pueden combinar ambas cosas. Ha dado una lección y le ha parado los pies al gobierno de Pedro Sánchez. Pero no hace falta mucha ciencia para los demás. Claro. Vamos a ver, tú mira qué sectores son los fundamentales en España y ayúdales. ¿Por qué esa Javier, obsesión de no querer ayudar a los sectores fundamentales de España? Pues esto es muy sencillo, porque esos sectores, primero, no saben de dónde sacar el dinero. Segundo, es que no es fácil, no es tan fácil sacar dinero. Te recuerdo que ahora mismo se coge la tarjeta de crédito para pedir dinero, para ir al banco, sacar dinero y pagar los intereses que debes, que es que esto tampoco es tan fácil. Y luego aquí hay otra cosa. ¿Qué voluntad tú tienes en salvar unos sectores o en darle a unos sectores algo que tú, por tu modus operandi, entiendes que no son importantes para ti? Para ti tu modus operandi es salvar diferentes sitios en Cataluña, políticamente hablando, porque recordemos que tenemos unos políticos que han decidido que, pese a que hay una alarma sanitaria brutal en este país y en todo el mundo, puedes ir a votar con coronavirus a un centro electoral. Que es que esto, de verdad, es que esto solo pasa en España. Dice, mire usted, si usted tiene coronavirus y está infectado, no salga a la calle. No, a un bar no puede ir, pero a votar sí, vóteme, porque yo tengo que vivir de la mandato. Eso es una vergüenza. Entonces, O sea, pero es que una abuelita no puede ver a sus nietos ni ir a comer con su familia, pero sí puede ir a votar, pero ¿no? sí puedes ir a votar. O sea, es que pero esto es, de verdad, es que no tenemos políticos, digo, en el gobierno, de cierto nivel, que digan, vamos a aplicar la lógica a esto. Entonces, si no tenemos esos políticos, no pensarás que vamos a tener a uno que diga, vamos a ayudar al que lo necesita de verdad, porque no estás ayudando a ese sector. Ojo, estás ayudando a traccionar ese 11% de PIB, que te vale para todo lo demás. A mí lo que me ha parecido brutal el esfuerzo que han hecho los empresarios en España, ya no hablo hostelería, que han puesto una inversión espectacular para poder abrir, para poder funcionar, para poder ganar dinero, gimnasios, han hecho grandes inversiones para poder dar seguridad a sus clientes. Digamos que hay muchos establecimientos que se han roto la cabeza, los esfuerzos, para poder abrir y ganar su propio dinero por esa ausencia también de ayudas públicas, porque las personas tienen que vivir. Creo que hay sitios muy seguros ahora mismo dentro de establecimientos privados, y hablo de gimnasios, de hostelería, de hoteles, porque han hecho los deberes. Lo que no puede ser es que después de hacer los deberes llegan y te cierran cuando estás tomando control y medidas. Yo entiendo que los establecimientos del ocio nocturno tienen todavía un hándicap, es mucho más difícil el control, y ahí ojalá se pudiera abrir pronto, porque también son hosteleros que, o sea, también se han dedicado sus inversiones para poder abrir con seguridad. Pero los hosteleros ahora mismo, en Madrid estamos viviendo un oasis, porque alrededor en muchas comunidades autónomas están sufriendo mucho. Y veíamos, por ejemplo, el resultado de la campaña de rebajas, cómo muchas tiendas van a tener que cerrar, muchos comercios van a tener que cerrar en otras comunidades autónomas, y va a haber una diferencia, va a haber una diferencia económica entre las comunidades autónomas por la mala gestión de algunos sitios, que lo vamos a ver en los próximos meses. Que es que en Madrid sufren también. O sea, cuidado con el oasis, que es que en Madrid también están sufriendo. Sí, pero vamos a ver, me ha recordado, ¿tú recuerdas cuando la ley antitabaco? Las inversiones Resulta que el gobierno decidió que ahora ya no se puede fumar en este establecimiento. Hay que hacer una zona de fumadores y otra de no fumadores. Los hosteleros sufragaron todo el coste de poner mamparas de separación, aires acondicionados para limpiar todo el aire que se respiraba en esa zona. ¿Para qué? Para que después prohibieran absolutamente fumar. 6 meses al año. Todo el dinero que se habían gastado en hacer zonas separadas para fumadores y no fumadores, a la basura. Les obligaron a que no se pudiera fumar. A los hosteleros siempre se les pide esfuerzos, pero ¿quién les ayuda? Y ahora estamos otra vez con lo mismo. Se les está obligando a algo y se les criminaliza por algo de lo que ellos son los que más limpio tienen su local, más que tu propia casa
y resulta que se les criminaliza a ellos. No puede ser. Vamos a ver si lo entendemos todos, sobre todo quien nos escucha. Cuando un gobierno adopta una decisión limitativa de apertura o de derechos, no tiene que dar ayudas, tiene que compensar, que no son ayudas. Tiene que haber una compensación económica. ¿Y eso cómo se hace? Es muy fácil. Lo que no se puede hacer es endeudar a esas empresas, que es el modelo que ha optado el gobierno español. Entre otras cosas, porque si esas empresas están cerradas, no generan el flujo de ingresos comerciales necesarios para poder pagar el préstamo. Es que es algo obvio, es obvio. Lo único que puedes hacer es dar ayudas directas con una condición también, ¿eh? Y lo digo como liberal, y es que esas empresas sean viables. Es decir, que no estemos manteniendo empresas zombies que estaban ya zombies en su momento. O sea, que garanticemos que cuando salgan dopadas para garantizar la viabilidad del sistema económico. Pero eso es obvio, si tomas una decisión, y es una decisión de cierre... Asume los costes. Asume el coste, claro. Que no es una ayuda, que es una compensación, que es casi una indemnización, porque has tomado la decisión, y encima no está motivada. Que es lo peor de todo. Cataluña, es lo peor, Cataluña no decretó el cierre durante 40 días, Cataluña decretó el cierre durante 40 días de todos los bares y restaurantes. Por ley, usted está obligado a cerrar 40 días. ¿Quién compensa a ese hostelero? No, y no tiene mejores datos en los sanitarios. Es decir, ¿han bajado los contagios drásticamente en Cataluña? No. ¿Han tenido menos muertos? No. Entonces, el tema está en que hay que buscar ese balance, ese equilibrio que yo decía anteriormente. Fíjate, Cristiano, que yo me da la impresión, y ya lo voy dejando a los juristas, yo soy jurista, que los países europeos, cuando han pagado, no están dando ayudas, están compensando por el cierre. Claro. Ojo, que eso genera un precedente normativo. Hemos repasado Holanda, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, todos. De ayudas, que es un régimen de indemnización patrimonial. Yo os diría dos cosas. Es que al hilo de eso, insisto, cuando he dicho que hay que hacer, o sea, es una inversión en hacer tracción en el 11% de la economía de un país. Ojo con esto. Es que no se te va ese 11%, porque de ese 11% directo de PIB que puede llevar esto, se te están yendo mucho más. ¿Qué coste social es que toda esa gente se vaya al paro? No es el hecho del cierre, es el hecho de que hay mucho más detrás. Entonces, hombre, a mí solo me dan ganas de que yo, si fuera hostelero, cogería y diría, voy a abrir un bar un día en el centro, en el colegio electoral que me toque. Sí. Hombre, si puedes ir a votar, coño, la gente puede ir a votar con coronavirus, pues voy a abrir un bar aquí. Es que claro, esto es, de verdad, es que es kafkiano. Esto parece pues una película, una mala película de comedia de un país, pues en fin, tercermundista donde los haya, donde los políticos que nos gobiernan no rigen. De verdad, yo creo que es que no rigen. Pero es que además va en contra de lo que supuestamente defiende este gobierno de ayudar a los más necesitados, porque quiere decir, al final, ¿qué van a conseguir? Que haya grandes contenedores que poseen grandes restaurantes, grandes cadenas, en vez del pequeño inversor, que es el que tiene su propio restaurante, su propio negocio, e intenta luchar cada día, porque a ese pequeño es el que le está afectando más duramente esta crisis. A una empresa que tenga 6, 7, una cadena de muchos restaurantes, pues le afectará menos, le afectará, por supuesto, pero le afectará menos. Y se está encargando ese pequeño comercio que ya estaba en una situación muy complicada por grandes centros comerciales y una serie de cosas que ahora la crisis del COVID termina de rematar. Es que el pasivo circulante, la deuda que tiene comercial, el pequeño comerciante muchas veces tiene un periodo de rotación, ahora como inspector de Hacienda, de 1 mes, 2 meses. Es decir, los flujos financieros, los flujos de ingresos comerciales que obtienes por ventas o servicios te permiten cubrir ese pasivo. Pero eso, es que si cierras durante un año, es que te cierras, es que cierras. Yo hablaba con Tito Pajares el otro día que me reuní y me hablaba ya de decenas de miles de bares cerrados, pero cerrados que no van a abrir hoy por hoy. Que no van a volver a abrir, y eso es lamentable. El 80% del entramado empresarial de nuestro país son pequeñas y medianas empresas y autónomos. Hay un 20% de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, pero el 80%, es decir, la gran mayoría del entramado empresarial de todo nuestro país son pequeñitas empresas. Muchas son bares y restaurantes. Muchas han echado el cierre y ya no volverán a abrir nunca. Resulta que a los restaurantes les obligan a cerrar, a los bares les impiden utilizar la barra, pero sin embargo, el próximo domingo se puede ir a votar en Cataluña sin ningún problema. ¿De verdad nuestros políticos piensan por nosotros o solo por sus intereses? Pausa y hablamos de ese próximo domingo, elecciones en Cataluña. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación.
Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.